Bueno, mi gente, bienvenidos nuevamente a mi canal Jaysan TV. Les hice este video de corre porque voy a hacer como una reacción y a debatir un poco sobre el video que hicieron Leinier y 69. Un video que impactó bastante, un video interesante y un video en el cual Tekashi 69 regaló $50,000 en billetes así, estuvo repartiendo por Pinar del Río, ayudando a varias familias, etcétera, etcétera. Les voy a poner unas partes del video, las partes así que me parecieron mucho más interesantes. El video cuenta la historia o relata lo que vivieron muchos artistas y muchas personas viven también en Cuba, a otros fuera de Cuba, que es el trabajo que se pasa en la niñez. Por eso vimos a 69 vestido como de campesino, que yo estaba haciéndoles un video hablándoles al respecto de eso. Pero esto trae ciertas interrogantes que vamos a estar tocando ahora. Esta colaboración de Tekashi 69 y Leinier, desde mi punto de vista, es muy importante, ya que eso ayuda bastante a Leinier. Es como posicionar a un artista latino, cubano, en un mercado más internacional, ya que 69 es un artista americano, o sea, un artista de grandes ligas. Aunque haga mucho chisme, aunque haga mucho verde, hay que reconocer eso. Las partes que más me impactaron, en el video se muestra bastante lo que es la pobreza, o sea, en los campos de Cuba, como puede ver en cualquier parte del mundo, niños jugando pelota. Mira, una cosa que me resulta bastante interesante del video es que como que él aprovechó las tomas del hospital por los golpes que les dieron y la metió adentro del video. Es una canción muy sentimental, no es una canción muy comercial. Estamos viendo cómo le empieza a regalar dinero a muchas familias necesitadas, a muchos niños que se quedan sorprendidos. Como les dije, $50,000 en billetes de 100. Inclusive hay personas que se ve como que le da $200. No sé qué parte de Pinar del Río fue específicamente, pero bueno, es una ayuda, no resuelve el problema, pero es una ayuda que sí, definitivamente va a ayudar de cierta manera a muchas familias en los campos que están necesitadas. Bueno, este video me trae muchas interrogantes. La primera que me trae es, una, ¿por qué escogieron Pinar del Río? Desde mi punto de vista, yo creo que Pepe Salón y 69 escogen Pinar del Río, como les expliqué, porque es una, o sea, no me atrevería a decir que es la más, pero una de las provincias más agrícolas que tiene Cuba. Es campo literalmente, prácticamente completa, se cultiva mucho tabaco. Así que para tú mostrar en el video como tal, para tú al entender esa realidad de pasar trabajo de joven, de pequeño, como que sí hay que ir a esos lugares más intrincados de Cuba. Lo segundo que quiero hablarles es que la canción es basada en hechos reales. O sea, como todos saben, su mamá es mexicana y su papá es puertorriqueño, o sea, es latino literalmente y se crió en Estados Unidos. Lo otro fue lo que le estaba diciendo, repartió $50,000 en billetes de 100. Le estaba diciendo que no resuelve el problema de nadie, pero por lo menos una ayuda, y una ayuda nunca está mal. Muchas de esas personas a lo mejor nunca hubieran visto $100 en su vida, en su mano. Y es algo bastante duro, pero es una realidad que es cierta. Quiero hablar de lo que es el proceso creativo de la canción. Es una canción muy bien planificada. Una canción que tiene mente detrás, porque es una canción que utiliza ciertos hechos de la vida. En el caso de 69, la golpiza que le dieron en el hotel, o sea, en el gimnasio. Y como que lo meten en el video junto con lo que es pasar trabajo, junto con las tomas que tiene Leinier con 69. Y como que ataca los sentimientos, como que ataca esa parte básica del humano, a solidarizarse con otra persona. Inclusive aquí, o sea, con esta canción de 69 y Leinier pasó un fenómeno súper interesante. 69 es una persona que tiene muy mala vista y muy malas opiniones de personas mayores, también de jóvenes que no le descargan. Y como que este video empatizó mucho con esas personas. O sea, yo conozco personas que no le descargaban a 69, que le tenían odio literalmente. Y me han dicho, me encanta. ¿Sabes? Es increíble como una canción, como una percepción tuya puede cambiar de la forma que te ven las personas. Esto es otro fenómeno que está pasando, que está bueno para un podcast. Es una parte bastante interesante como empatiza con esas personas que a lo mejor en ciertos momentos no le descargaban a 69 porque pensaban que era una mala persona, por sus tatuajes, por su forma de vestir, que es una forma muy diferente. Muchas generaciones no están acostumbradas. Este video me recordó por el primer video que conocí a 69, que es el video de Gotti. Les voy a estar dejando un pedazo en pantalla. En este video, él está en República Dominicana, me parece, no quiero mentir, repartiéndole dinero a los niños pobres en la calle. Es digno de admirar estas acciones. Mucha gente las critican, muchos tienen ciertas opiniones, muchos tienen diferencias. Para eso somos personas individuales, pensamos como queremos de suceso. Yo puedo pensar de una forma, tú de otra. Cantó, felicidades a Pepe Salón por el buen trabajo que hizo, aunque hay ciertos frames, tú sabes, cuando se oye de corre, esos cortes a veces se le va un segundito en negro, pero no importa, el video está especial, está espectacular, cumplió su función, atacó los sentimientos, le dio buena prensa a 69, que es una persona que ha tenido muy mala prensa, como les estaba diciendo, a lo largo del tiempo, por sus tatuajes, por su forma, no es aceptado por toda la sociedad, pero me gustó mucho. Otra cosa que me resulta interesante es que estaba viendo una entrevista que le hicieron en el Gordo y la Flaca
que él habla de que ya no anda con seguridad después de todos los problemas que él tuvo. Algo bastante raro, algo que personalmente no entiendo y algo que tampoco sabía. También parece que habla como que el tiempo que estuvo sin sacar música. Y también me sorprende que la primera canción que saca después en tal tiempo sin sacar música es con Leiniel. Un salto muy necesario para los artistas cubanos, lo repito, que se den a conocer en un mercado más americano, en un mercado más en inglés. Y otro salto que 69, un artista que literalmente tiene el inglés como idioma natal, venga a cantar el español, algo que vimos que hizo hace tiempo, que lo hizo con Anuel. Súper interesante todo, caballero. Bueno, no se olviden de suscribirse al canal, de like y compartir. Y les prometo que este es el último video que voy a hacer de 69, porque sé que muchas personas están aburridos de 69 y que siempre hablo de 69, 69, 69. Entonces ya ahorita, no sé, ya me dejan de seguir por hablar de 69. En fin, la próxima vez me comprometo aquí que hable de 69 es cuando tenga una entrevista con él. Ya, porque de verdad. O me entrevisté con Pepe Salón, que como les dije, estoy esperando que me diga. Él me respondió y me comentó que ya se había ido del país, así que no dio tiempo. Pero todo perfecto, mi gente. No se olviden de suscribirse al canal, darle like y compartir para así seguir haciéndoles contenido. Así que chao, chao, caballero. Nos vemos.